Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran manantial. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Señor usuario, le informamos que el precio de nuestros servicios cambió. Si quiere hacer parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 70.000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina: fotocopia de un recibo de servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz, la fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión, número telefónico y correo electrónico. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal y cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Asimismo, le recordamos que el precio del aporte voluntario mensual es de 20.000 pesos. La reconexión tiene un valor de 20.000 pesos y el traslado del punto un valor de 25.000 pesos. No olvide que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El uso de tapabocas y guantes se ha convertido en algo indispensable en nuestro diario vivir para proteger a nuestra familia del COVID-19, pero esto ha generado situaciones como estas. La adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de antibacteriales, frascos de alcohol, entre otros, también hacen parte del protocolo de protección.
Cuando considere que no usará más alguno de estos elementos, la manera correcta de desecharlos es dentro de una bolsa color rojo o una bolsa de otro color marcada con el objeto que se encuentra en su interior, pues no hacerlo de este modo puede poner en riesgo a las personas que recogen la basura o a las personas que transitan por la calle. Este es un mensaje de Villanueva TV. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro segundo, título séptimo, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo. Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339, en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El siguiente programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni violencia, por eso puede ser visto por toda la familia. Buenas tardes, querida comunidad, sean bienvenidos una vez más a su programa El Perfil de la Semana. Hoy nuevamente con un personaje muy significativo de nuestra comunidad que ya todos ustedes conocen, o la mayoría de nosotros, por su legado en la música. Tenemos aquí a don Rodolfo Carreño. Bienvenido, don Rodolfo. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, hoy yo creo que muchos conocemos a don Rodolfo en la misa, su conjunto con otros músicos de aquí de nuestro municipio, pero hoy queremos conocer a don Rodolfo detrás del músico. Entonces, empecemos, don Rodolfo, contándonos un poquito de quiénes son sus padres, dónde creció, cómo fue un poquito su infancia, don Rodolfo. Bueno, sí, mis papás se llamaban Rodolfo Carreño y mi mamá Elena Vargas. Ellos eran mi papá era de Carare y mi mamá de Guanentá. O sea, nosotros tenemos como ese que somos parte de las cuando eso era veredas de Barichara, entonces acá no existía. Entonces somos venimos como de allá del lado de Barichara. O sea, antes Guanentá y Carare eran veredas de Barichara antes de que existiera Agua Blanca y después Villanueva. Sí. Agua Blanca creo que era otra vereda, ¿no? Sí, esa es una vereda de acá, ya de acá de Villanueva. Y la infancia mía, pues ya ellos en esos tiempos de violencia, que ellos eran los cuando vivían por allá, entonces les tocó venir, ellos por miedo que de pronto cuando se quemaban los ranchitos, como cuando los ranchitos eran de paja. Sí, eso escucha, o sea, ellos eran conservadores. Sí,
Entonces, por miedo a estar por allá, entonces se vinieron y ya formaron unas casitas por aquí en esta región de Villanueva. Entonces, yo por lo menos nací acá en el pueblo, en Villanueva. ¿Ustedes llegaron al pueblo o a las veredas aquí de Villanueva cuando se estaban formando? ¿Usted qué recuerda más o menos de eso? Me contaban que ellos llegaron acá al Carrizal, unas casitas que habían por ahí, y mi papá compró un pedacito de tierra por ahí y vivió ahí. Después vivió acá al pie de llamamos Rancho Triste Aquí en la salida del caucho. salía a Toviejo Ay, Rancho Triste, sí, 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 sí. o San Pedro Clavel que dice doña Elena. Sí, entonces ahí vivió mi papá y mi mamá y ahí nací yo ahí se llamaba El Placer, la finca El Placer, o sea, un pedacito de tierra que mi papá tenía ahí. Y sí, ahí comenzamos, yo ahí empecé a venir a la escuela acá a Villanueva, a ayudarle a mis papás a los trabajos que tocaba ayudar a hacer. Y, y ahí empezamos ya a escuchar, mi papá ya tenía un rayito y empezamos a escuchar música se nos dio como esa idea de la música, además que los tíos eran músicos y bajaba, por lo menos yo bajaba allá con mi mamá, de mi papá señor, que era el que más visitábamos, que también vivía aquí al pie del puente. Entonces iba uno a mirar esos instrumentos y le decían a uno, si quiere, vaya a tirar esos instrumentos porque me toca pagarlos. Y no lo dejaban a uno, o sea, yo no sé si tal vez sería por eso que uno más le cogió como humor a los instrumentos, por la prohibición, o porque ahorita por lo menos uno le decía a un hijo, por lo menos yo los hijos, venga, mire, cojan la guitarra, venga, les enseño y van y le dan un rasponcito a la guitarra y se miran los dedos y no, esto no es para yo. Sí, porque pues yo he intentado varias veces y dicen que para aprender a uno le toca que les hagan vejigas y hasta callito aquí en los dedos para decir, bueno, usted aprendió y ya sus dedos se mueven al son de la guitarra. Sí, eso tiene su forma, pero no, los que queremos eso, dicen que el gusto es el que mantiene. Y sí, es la pasión. Yo creo que eso es más pasión que más que nada. Pero no, ya vamos ahorita al tema de la música, vamos como por orden, don Rodolfo. Entonces usted me decía que su papá compró un ranchito, una tierra y vivieron un tiempo en la finca que se llamó El Placer. ¿Cuántos hermanos fueron y a qué se dedicaban sus padres ahí en ese tiempo? ¿Qué se acuerda usted, don Rodolfo? Nosotros siempre hemos sido agricultores. Él trabajaba en la tierrita de todo. Él le gustaba mucho sembrar de todo. Él sembraba ahí en el terrenito, sembraba mate de plátano, sembraba yuca, tenía sus maticas de café, guamos, sembraba todo y todo lo más tabaco también, tabaco y frijol. Cuando eso el frijol era lo que se sembraba por ahí por las calles porque no era para vender, era como para las gasto. Para la sopa. Sí. Entonces, Y la escuela, esto a mí, yo no sé si don Rodolfo, en muchas entrevistas he tratado como de enlazar puntos de cómo evolucionó la escuela. La escuela cuando usted estudió era en ahorita donde dicen los locales de la iglesia o cómo era la iglesia, perdón, cómo era la escuela cuando don Rodolfo estaba pequeño. sí, yo estoy ahí en los locales que ahorita son locales de la iglesia. Pero también hubo escuela en la casa donde está ahorita Dilma vendiendo su pollo y todo eso. Ahí también estuve yo en esa escuela. Aquí donde eh, don Víctor, también en el segundo piso ahí, también había escuela ahí en don Víctor Bautista. ¿Y quiénes eran, digamos, los profesores o cómo era la metodología? Porque ahorita hay salones, hay un colegio ya grande, varios profesores. ¿Cómo era en esa época aprender? Cuando eso era así también como en piecitas, o sea, como era una casa, no era locales, pues no era salones, era así como piecitas. Ahí íbamos aprendiendo, yo la primer profesora fue
Maruja Rondón. Ella, yo estaba haciendo primerito, que llamaban, y ella fue la que me enseñó primero. Luego fue la señora Minta Gualdrón, la profesora Glais también fue profesora mía, la señora Trina Becerra, y eso, que recuerde a ellas, son las que me enseñaron las clases de primaria. ¿Y cómo era don Rodolfo en el colegio? ¿Juicioso o más bien travieso? Eso uno de niño tiene sus travesuras, sí, pues ahí pues normalito, o sea, a veces inquieto, a veces tranquilo, pero sí, a eso, o sea, eso va llegando, por lo menos hay días que uno amanece como más inquieto que los otros días, entonces... Como cuando le dicen, le dieron caldo al oro, caldo de mico. Sí, eso. No, eso uno de niño, pues, o sea, no tiene preocupaciones, nada, sino joder. Exacto, y antes yo creo que era muy sano todo, Sí. todo en ese caso el municipio. ¿Qué recuerda usted como de la época de violencia, de la formación del pueblo? ¿Qué recuerda usted, don Rodolfo, de esos tiempos? En la época de violencia, yo lo que recuerdo de cuando estaban haciendo el pueblo, que vino una rueda volante que llamábamos, eso todos allá, mirando esa rueda y hasta subiéndonos allá. Sí. Y de pronto se fue la luz y se formó un plomeo y todos corren, cuando están haciendo las chambas para los acueductos, Sí. para las aguas negras. Y eso unos pasaban por encima de los otros y allá caían a esos hoyos y uno se levantaba y corra porque con el miedo. Y en esa época también mataron a un hermano mío, pero o sea, no era como cuando habían como dos grupos, entonces él no era de ningún grupo, lo que pasa es que surgió por ahí un accidente y lo mataron. Entonces, los de un lado querían que lo velaran en ese lado y los del otro en el otro, porque nosotros vivíamos en la mitad. sí, entonces mi papá dijo, bueno, vamos, entonces, para que puedan el uno ir a mirarlo y el otro también, entonces vamos a velarlo, cuando vivía don Pablo Gómez, por ahí a pie donde don Pablo Carreño, como que era la casa de él. Sí. Y ahí le velaron un rato y luego lo llevaron para donde nosotros vivíamos, que era por ahí al pie de Miguel Álvarez. Ahí también los otros también fueron y lo vieron y así. O sea, son cosas que uno recuerda de la niñez, de esos tiempos de violencia. Claro que aunque ustedes no estuvieran inmersos en el problema, los terceros resultaban perjudicados, porque a mí me decían que a veces ni los muertos eran de las familias que estaban peleando, sino balas perdidas o cosas así. No, sí, eso había veces que el que, pues estaba uno por ahí mirando cualquier cosa y de pronto se formaba un plomeo y caía el que menos pensaba. Entonces, son cosas de esos tiempos de niñez. Bueno, entonces unas épocas muy difíciles como para su familia, porque pues además del dolor de perder un ser querido, tener que verse ahí en esa situación de, bueno, ¿para dónde me voy? Que no me pase algo, que no le pase algo a nuestras familias. Complejo. Yo creo que gracias a Dios Villanueva pudo superar esas dos etapas tan oscuras, porque primero fue la que vivieron sus padres, que fue la guerra bipartidista, que pues no se puede decir gracias a Dios, sino como resultado de eso tenemos ahora a nuestro pueblo, que es Villanueva, y pues después esa guerra entre familias que vivió ya la generación de don Rodolfo. Sí. En esos tiempos estaba uno por ahí jugando en la calle cuando sonaban los tiros y uno corre para la casa porque uno pues
le decían los papás, no se me salga para la calle porque no se sabe qué vaya a pasar. Entonces, uno siempre como era niño, pues salía y jugaba, porque es uno de niño, eso es lo que le gusta el juego. Pero sí, uno era escuchar, tengo esta una anécdota de, estaban mis hermanas ahí sentadas con una muchacha que era muda, y de pronto que eran como las 3 de la tarde, y sonaron unos tiros, y yo cuando sí, porque dicen que los mudos no escuchan, y la primera que se levantó y salió en carrera fue la muda. Sí, ella fue la primera que se zampó a la casa. Y entonces, si no escuchan, ¿cómo haría cuenta para saber que estaban echando plomo? Pues hay gente que es sordomuda y hay gente que es muda. Yo no sé, quizás ella solo no podía hablar, pero escuchar quizás sí. Gracias a Dios, porque imagínese que todos escuchando los tiros y ella por ahí solita. Sí, entonces o sea, yo dije eso, yo pensé cuando eso los movies que no escuchan, pero ya, eso sí, o sea, fue la primera, claro, fue la primera que levantó. Vea, cosas curiosas del conflicto. Sí. Bueno, don Rodolfo, pasemos ahora a su gusto, ahora sí, por la música. Usted me decía que iba a la casa de su tío, creo que era que vivía en el puente, los nonos, ahí al lado del puente, y veía los instrumentos. ¿Ellos qué clase de instrumentos tenían y más o menos usted cuántos años tenía cuando empezó como ese gusto por la música y por los instrumentos de cuerda, supongo que eran? Sí, cuando eso era guitarra y tiple que tenían ellos. Ellos fueron músicos casi todos también, los tíos. Entonces, ellos tenían sus instrumentos ahí, pero uno no los dejaban ir sin ni mirarlos. O sea, uno iba por allá a mirar y los regañaban. Sí. Entonces, tal vez por eso es que empezó, o que lleva uno la música en la sangre. Porque después empezamos ahí a ir a escuchar los músicos. Y llegaba uno y por lo menos estaba uno por ahí, como decir, ensartando tabaco, y sonaba cualquier canción y uno empezaba, aunque no era instrumento, pero uno empezaba como a llevar el ritmo. Exacto, como cuando cuando pequeñito quiere ser algo en la vida y uno dice, empieza a simular las acciones de eso. Usted de pequeño siempre supo que quería ser músico. Sí, eso lo lleva uno. Y una vez hubo una parranda y no había guacharaca, o sea, no. Entonces yo como me gustaba todo eso, cogí un maíz y un peine. Sí. Y con eso saqué música y les acompañé a los músicos y oye, pero usted tiene su idea y le dije, pues, o sea, yo como que me gusta y hasta que al fin, al último, pero ya estaba, ya cuando tenía como unos 17, 18 años, cuando compré la guitarra para yo empezar a aprender. ¿Cuáles músicos dice usted que fueron como los primeros que le dieron la oportunidad de eso? ¿Fue una fiesta familiar? ¿Fue aquí en Villanueva o fue en otro lado? Sí, eso era acá en Higueras, donde un cuñado que hizo estaban de bautizo y contrató, él también era músico, el cuñado, y el hermano también tocaba acordeón. Y entonces se acompañaba el acordeón y el tiple, y no había más sino esos 2 instrumentos, y yo hice la oportunidad de yo empezar a tocar, y me fui con el maicito, y ahí hicimos conjunto. Todo creativo, don Rodolfo, con la peinilla y el maíz, porque, o sea, no se le desgranó el maíz. Eso se acababa el capote que iba a me traían otro maíz y hasta que terminamos la parranda. Y también, por lo menos, había veces que le ponían un papelito brillante a la peinilla y se soplaba, entonces era como para hacer una especie de trompeta, como eso hacíamos nosotros también. Entonces ahí fue naciendo llegando la música. Me dice que a sus 17 años, ¿quién fue, digamos, la persona que le enseñó realmente la guitarra? Porque no sé si su merced sepa tocar más instrumentos, creo que sí, varios. Entonces supongo que empezaría por la guitarra, o ¿con cuál instrumento empezó don Rodolfo la música?
Sí, cuando eso era, pues el primer instrumento fue el maíz. Pero cuando eso sí era guitarra y tiple, todo lo más lo que se tocaba. Entonces compré la guitarra y yo estaba en el colegio nocturno y había un compañero que él tocaba, o sea, él punteaba la guitarra, pero no acompañaba, no tenía ritmo de... Entonces yo le dije, yo compré una guitarra, y dijo, vamos a experimentar, y entonces llegó y me dijo, mire, esta es la escala de re, ¿sí? Entonces me enseñó esos pasos de la escala de re, y yo empezaba a puntear ahí en eso, pero entonces cuando eso llegó un muchacho a conversarle a una hermana mía, o sea, de novios, y él era músico. Sí. Entonces él me dijo, se acompaña de esta manera, el ritmo es así, y uno cuando quiere, o sea, eso le pone entusiasmo, y fue ligerito que aprendí un ritmo y después aprendí otro, y entonces ya Horacio también le dio por comprar otro instrumento y yo le enseñé el ritmo para yo poder puntear. Sí. Entonces, y el señor que me enseñó el punteo, él solo se quedó en eso, punteándola, pero no fue músico. Él sí tenía la idea, pero no fue músico. O sea, él como que no quiso seguir aprendiendo o quizás no le apasionaba tanto como para seguir. Sí, no le apasionaba porque melodía sí sacaba y bien sacadita, pero acababa la melodía y ahí se acababa la canción porque él no acompañaba. No, yo le decía, y si usted sabe la melodía, ¿por qué no acompaña? Que yo no sé el ritmo. Yo le dije, mire, esto es así. Y yo, no, ya no. ¿Cómo era conseguir instrumentos en esa época, don Rodolfo? Porque pues creo que ahorita en San Gil se conseguirán, no sé, pero creo que ahorita las fábricas más especializadas en Santander están en Bucaramanga, en esa época donde se conseguían las guitarras y los instrumentos. Por lo menos yo la compré ya de segunda, lo que llamamos de segunda. Ahí el hermano mío quería aprender, el hermano mayor, y compró la guitarra. Cuando eso Eliseo Gómez tocaba el acordeón y ellos se formaron un grupo de los actuales, como que se llamaban, y eso era Esteban Sarmiento, Pablo Sarmiento, Toño, y estaban en eso, y entonces el hermano mío compró la guitarra para aprender. Sí. Pero no, como que no le llamó la atención y me dijo, le vendo la guitarra, entonces yo se la compré. Sí. Entonces, ¿cuánto valía una guitarra en ese entonces? ¿Se acuerda? Yo me parece que fueron como 150 pesos. Sí. Que en ese momento era siempre plática, ¿no? Sí, más o menos 150 horas. Porque ahorita antes era también centavos y todo eso. Sí. Entonces 150 pesos yo creo que siempre era alguito de plata. Sí, eso era, o sea, casi lo del trabajo de un año. Sí, pero entonces le compré la guitarrita y empecé así a que alguno me enseñara. O sea, llegaba alguno y usted sabe tocar y sí, dígame cómo se hace para tal tocar. Y le daban a uno la instrucción y yo por lo menos cuando yo tejía los sacos y se me acababan las cañuelas, ¿sí? Entonces yo no le decía a mi mamá, se me acababan las cañuelas, no, sino que yo salía para la pieza mía y empezaba a tocarla, sí, a sacar el ritmo que me habían enseñado. Sí. De pronto llegaba mi mamá, oiga, ya están las cañuelas allá listas, no voy a ir a tejer. Entonces, y así, o sea, uno cuando le gusta algo, uno insiste hasta que al fin. Sí, porque, o sea, yo en lo personal he intentado varias veces y eso es de dedicarle tiempo y yo no sé si eso también es habilidad porque también hay que tener mucha flexibilidad en los dedos o no sé si eso se debe de la misma práctica o cómo fue para don Rodolfo, ¿se le hizo fácil? ¿Cuánto se demoró más o menos para decir, bueno, ya le puedo tocar cualquier canción con la guitarra o cómo fue en esas épocas? Porque ya me dice usted que en los raticos que podía y con la gente que medio llegaba le explicaba, pero no fue como alguien diciéndole, bueno, estas son las notas, las cuerdas tienen tienen estas notas, los trastes, los espacios, el diapasón, todo, o sea, no tuvo alguien que le explicara como así detalladamente eso o
o fue como reuniendo conocimientos de cada persona que fue llegando a su vida? Sí, así reuniendo conocimientos y ya cuando ya se sabía, yo ya sabía más o menos los ritmos y todo, pero no sabía ni cómo se llamaba, como decir lo que llamamos nosotros traste, lo que llamamos diapasón, lo que llamamos, yo no sabía. Entonces, me parece que fue Eliseo, porque el hermano de Eliseo también él tocaba la guitarra. Y se reunía allá a veces a jugar con los amigos del hermano mío. Ellos llegaban ahí y se ponían a chalequear y a jugar con la guitarra. Sí. Y entonces ahí iban diciendo esto se llama tal cosa, esto tal cosa y así. Entonces va uno aprendiendo, pero no que yo tuviera clases, no. O sea, fue casi muy, no tanto empírico, pero sí mucho a la práctica y también mucha recepción, porque ya me dice usted que las primeras tocadas fue como que, bueno, toque estas notas, acompáñeme así y ya, pero usted tal vez no sabía ni por qué este dedo iba acá, ni por qué este dedo iba acá, y yo creo que ahorita pues todos nos damos cuenta de la capacidad y del oído tan berraco que tiene don Rodolfo ya con la guitarra. Sí, eso va, o sea, en la música todo es práctica. Si usted practica, como que se le facilitan las cosas. Sí. Pero si no practica uno, o sea, le coge como más bien aburrimiento, entonces deja de practicar. Yo solo si no me gusta tocar, o sea, que me digan, ensayo esta canción, yo como que me da un sueño, como que, en cambio, si hay otro que me acompañe, no hay sueño, o sea, a veces que nosotros cuando estábamos aprendiendo, que ahora sí ya empezó a aprender, entonces nosotros tocábamos, comenzábamos por ahí a las 8 de la noche y se llegaban las 12 y sí, como si, o sea, como si hubiéramos sido la primera hora eso es porque así le decían, oiga, ustedes no van a dormir. O sea, eso de verdad es gusto y me gusta lo que me dice don Rodolfo porque prácticamente la agrupación inició desde ustedes, desde el principio. ¿Ustedes cuántos años me dicen que tenían en esa época cuando empezó con don Horacio, que pues ahorita hace parte de su agrupación y que pues obviamente los vamos a tener aquí juntos en nuestro canal, pero más o menos desde qué edad tenían ustedes cuando empezaron ya? Porque esos son como pinitos de la agrupación que tienen ahorita. Sí, yo tenía, en esa época era como de 17, 18 años más o menos, y Horacio tenía pues 14, 15. Entonces empezamos y cuando hacían días veredales y nosotros nos dijeron necesitamos que, cuando nos fuimos nosotros a vivir a Higueras, mi papá se le dejaron una finquita y nos fuimos para allá y nosotros empezamos a ensayar allá y ya la acción comunal dijo, nosotros tenemos grupo musical, le dijeron al padre, que el padre era el que llevaba el carro y llevaba su instalación y nosotros tenemos grupo musical y ¿cuál grupo musical? Digo, pues ustedes, nosotros no sabemos de eso, para formar un parrandón toca tener bastante conocimiento. Y, no, si usted toca muy bien, vamos a que formen el parrandón. Y nos pusimos a tocar y era Horacio y yo, o sea, los que más o menos hemos estado siempre en el grupo. ¿Y quién acompañaba y quién punteaba en esa época? Y yo siempre he sido como el puntero del grupo, entonces yo cuando eso punteaba también y él me acompañaba. ¿Con guitarra? ¿O ya tenía el tiple, no? No, con guitarra. Él también aprendió en guitarra, entonces eran dos, era guitarra acompañante y guitarra puntera. Y después entonces llegó el cuñado que esto ya hizo parte de la familia, entonces él aprendió, él era el que más o menos me enseñaba el punteo. Pero entonces cuando yo ya aprendí a puntear, entonces él pasó a ser bajista, que llamamos, pero en guitarra. Y Horacio acompañaba y él hacía los bajos. Después ya llegó Benjamín, que era el guacharaquero. Entonces, el guacharaquero cuando eso era el hermano del cuñado. Y Benjamín cuando tocaba las cucharas. Tuvimos unas cucharas de platina que se tocan así. Yo creo que vi que
que he visto más o menos, pero yo no sabía que eso por aquí se hacía. Sí, nosotros cuando esas semanas culturales, Benjamín tocaba las cucharas y una vez que tuvimos de Don Pablo, allá hubo una apuesta de que uno decía que esas cucharas eran de hueso y el otro decía que era que era no sé qué material. Y vinieron y le preguntaron a Benjamín, ¿qué esas cucharas de qué son? Y dijo, de platina. Entonces la apuesta que ellos habían hecho se la dieron a él. O sea, ninguno aceptó, entonces dijo, para no perder la apuesta, démosle la plata aquí al muchacho. O sea, don Rodolfo, usted lo que me cuenta es que esa agrupación lleva ¿cuántos años ya? Desde sus 17 años, me cuenta usted más o menos que empezaron ahí un poquito, digamos, desde sus 20. Más o menos ya cuántos años tiene esa agrupación estilo carranguero. No sé si desde siempre se llamó así o cómo fue conformándose la agrupación. Como le cuento que nosotros vivimos en Higueras, el primer grupo fue el primer nombre fue ¿cómo era que llamaba con eso? Los Ruiseñores de Higueras. Sí, entonces el nombre fue Los Ruiseñores y como vivíamos en Higueras, entonces, de Higueras. Y fuimos cambiándole nombres y hasta que llegamos a estilo carranguero y ahí sí nos quedamos. El estilo carranguero nació porque decían la gente, oiga, pero es que ustedes tienen un estilo diferente, o sea, ustedes como un estilo que atrae, un estilo porque nosotros cuando íbamos a tocar eso nos hacían amanecer. Y cuando dijo que no habían micrófonos, era así como sentarnos aquí a tocar y la gente de ahí para allá a bailar y bailaban y se escuchaban y ahorita de no ser con equipos no. Sí, ya todo es electrificado y qué pruebas de sonido y qué tal. Y cuando llegaron y empezaba a tocar y la gente iba a bailar, mejor dicho, y nos tocaba amanecer. Y un día, cuando eso que le digo yo que nosotros nació la agrupación en el 80, que fue que vivimos en Higueras. Entonces nosotros estamos tocando desde el 80. Más de 40 años con el grupo y casi 50 años, digamos que usted en la música prácticamente. Sí, más o menos ese tiempo. Lo que pasa es que ha habido, como yo cuando estaba soltero y Horacio también estaba soltero, practicábamos. Nos quedaba fácil para estar practicando. Luego me casé y él también se casó y cada uno cogimos para una vereda y ya nos alejamos, entonces ya tocó dejarnos de la música un poco de tiempo pero o sea, no que la abandonáramos, sino que no había como oportunidad de ensayar. Pero yo cuando viví en Arbolito de Barichara, por allá estaba don Benito Ballesteros, y me dijo, ya que estamos aquí, ensayemos, y estaba el compadre Chucho también, y formamos el grupito. Entonces ya empieza uno otra vez a llevarle como el ritmo, como a coger otra vez la música. Entonces, Vea el legado de don Benito Ballesteros, que pues ustedes ya venían en la música, pero fue él prácticamente el que volvió a prender la chispita ahí en la agrupación. claro, no, don Benito era un músico excelente, de una persona muy, digamos, no tenía como ese egoísmo, como esa envidia que no, que usted es de otro grupo, que usted, como hay mucha gente que, no, que es del grupo que vamos a traerlo aquí, que está quedado con el grupo, que yo estuve en una agrupación de me dijeron, eh, bueno, usted va a ser el guitarrista de esta agrupación, pero si le sale, cuando si le sale otro grupo para que le acompañe, usted no puede acompañar. Y yo le dije, ¿y por qué? Dijo, porque usted está en esta agrupación y toca que sea de esta agrupación. Yo le dije, no, yo vine al mundo a servir a la gente y si alguno me necesita, dije, yo no le voy a negar el favor, dije, mejor me retiro. Entonces me aceptaron que si había otra agrupación que le acompañara, porque es que había muchas veces que iba a una presentación
y llegaban y decían, perdón, llegaban y decían, esto necesitamos un guitarrero, ¿quién nos hace el favor? Yo siempre he sido, yo les colaboro, o necesitamos un guacharaquero, yo también les colaboro. Entonces eso era lo que ellos querían, que no fuera... Como exclusividad. Sí, yo le dije, no, yo vine a servirle a la gente y si me toca ser egoísta, mejor no. Bueno, Rodolfo, entonces prácticamente usted ha sido como muy versátil, como muy prestado a la sociedad. Yo le iba a preguntar, ¿usted cómo veía la música antes? O sea, ¿usted lo hacía por hobby o ya para usted representaba como un ingreso económico, les pagaban por tocar o cómo funcionaba en esa época? No, en esa época nosotros tocábamos por tocar, o sea, como ese gusto de que la gente como que lo apreciaba a uno, así fuera, no es por la música, pero lo apreciaba a uno. Y llegaban, por lo menos cuando eso que en Higueras vivimos nosotros, fue un año demasiado de veranoso. Entonces hicimos las siembras y deseyerbamos y no tocó volver a desyerbar ni nada, porque no hubo cosecha. O sea, entonces nosotros teníamos el lugar de tocar y nosotros nos poníamos a tocar y llegaba la gente, caminen para donde yo y tocan allá, y nos íbamos para allá. Y nosotros dormíamos de día y tocábamos de noche. Había veces que amanecíamos por allá en esas casas y formaban unos parrandones, pero muchísimo. Sí. Como no había qué hacer, entonces la gente pues, tenía lugar de parrandear. Pero así, por tocar, no... Las cuerdas nos tocaba a nosotros comprarlas y porque totear y totear. Y sí, porque antes era acústico todo, ¿no? Entonces era prácticamente solo las cuerdas. ¿Cómo fue ese paso de la parte acústica a la parte ya más electroacústica de las guitarras? Porque yo creo que en su agrupación ahorita tienen un bajo eléctrico, pero casi todo es electroacústico prácticamente. Sí, pues ya después dijeron, para unas presentaciones, tengo que compren instrumentos que tengan conexión, que se puedan, porque las primeras veces nos colocaron un micrófono así, ahí de guitarra, pero eso no es lo mismo, o sea, ya es diferente. Y un poco lo subían a la voz, otro poco lo bajaban, entonces se cogía para arriba y para abajo. Entonces dijeron, no, toca que se modernicen, dijo, toca que compren instrumentos. Entonces ya cada uno compró su instrumento amplificado y sí, no, muy diferente. O sea, ya a usted no le toca reventar tantas cuerdas porque las cuerdas reventan de usted hacerle la fuerza para que suene. Claro. Entonces, ya al no tocarle hacer tanta fuerza, usted ya no gasta tantas cuerdas. Entonces, no se desgasta tanto los dedos tampoco, sí, ni las uñas. Ni las uñas. Y la voz lo mismo, la voz, usted le colocan un micrófono y se lo adaptan allá al sonido y es el sonido el que manda, no la voz de uno. Entonces ya uno canta suavecitamente y ya las escucha bien. Entonces, cuando cuando tocaba elevarse. O sea, por una parte, fue como una ayuda, ¿no? Por ese lado de no desgastarse tanto las manos, ahorro en cuerdas de guitarra. Obviamente las guitarras son un poquito más caritas con amplificadores, pero tuvo más beneficios que tal vez perjudicarles a ustedes que llevaban como tanto tiempo en lo tradicional, en lo acústico. Sí, no, uno se acostumbra porque ahorita por lo menos le dicen no, eso hay poquitica gente no lleven una aplicación. No tienen aplicación, no vamos. Ya, o sea, ya no escucha, porque es que, yo no sé, primero se escuchaba, la gente conversaba y bailaban y todo, y se escuchaba. Ahorita usted casi ni el músico escucha la melodía, entonces dicen, no, eso de no sé qué poner una amplificación, entonces uno se acostumbra a la amplificación y mucha ayuda, sí, la amplificación fue mucha ayuda para nosotros. Y además que ahora ya tienen timbales, ya tienen otros instrumentos, mejor dicho, ya la agrupación estilo carranguero está más que sólida aquí en nuestro municipio, además que es muy querida por la gente de aquí, o sea, tiene como la gente le tiene mucho aprecio a esos grupos carrangueros que empezaron desde siempre, prácticamente que desde siempre están. Sí, lo que pasa es que nosotros
La agrupación siempre se ha caracterizado por, por siempre tener como la carranga, pero no carranga moderna, porque es que la carranga moderna ahorita es el que más toca, o sea, como mucha bulla, pero poca melodía. Entonces pasa como pasa el vallenato. El primer vallenato era un romántico, un vallenato hermosísimo. Ahorita es el que más grite. Y además que el vallenato, las historias que antes contaban eran preciosas. O sea, escuchar un vallenato era como ver una novela. Escuchar una radionovela, una canción era una historia, se enfocaban más en las letras que quizás en la melodía, o el acordeón era el verdadero protagonista. Ahorita como que con tantas mezclas de género se corrompió un poquito esa parte. Bueno, Rodolfo, estábamos comentando que prácticamente ahorita los géneros ya con la mezcla de otros géneros se ha corrompido un poquito la esencia de lo que es, digamos, el vallenato y en este caso la carranga. Ustedes han mantenido lo que es la base de ese género que es tan representativo de nuestra región. Sí, la carranga que nació con Velosa, esa la hemos mantenido, y eso es lo que la gente que nos da trabajo le gusta. Es que ustedes sí tocan la música a como es. Entonces yo le digo, es que lo que pasa es que nosotros tenemos el género de música de nosotros, o sea, puede ser una canción de la de ahora, pero suena al estilo de nosotros. O sea, a como nos decían, al estilo carranguero. Al estilo carranguero, de verdad. Y bueno, Rodolfo, comentemos un poquito de cómo fue creciendo la agrupación, digamos, en la parte del festival folclórico, en las ferias que nosotros conocemos. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes como grupo? ¿Cómo fue creándose esa tradición de incluir, digamos, las coplas, los grupos carrangueros en ese espacio tan importante como lo son los lunes? Que yo creo que el lunes por ejemplo, yo tengo entendido que el lunes es prácticamente para la gente del campo, y la gente del campo sale a ver las coplas, los grupos carrangueros, que es lo que más les gusta y es lo más autóctono de acá. Entonces, contemos un poquito de cómo fue incluyéndose eso en la cultura de las ferias, por ejemplo. Lo de copla y música es como nosotros participamos en los guanes de San Gil, o sea, guanes de oro. Entonces allá como que exigían que el grupo llevara coplas. Entonces nos fuimos acostumbrando a eso, que la carranga sin copla no es carranga. Entonces fuimos iniciando eso, carranga y coplita. Entonces sí, y eso a muchos les gusta, a muchos no les gusta, pero porque hay mucha gente que dice, no, yo no me echo copla, écheme música. Entonces pues le decimos, pues la gente manda. Entonces donde no les gusta la copla, pues tocamos, porque música sí hay. Cuando me vine de Villa, le dije a mi primavera, es que así le digo yo a la mujer mía, mi primavera. Cuando me vine de Villa, le dije a mi primavera, no se preocupe, mijita, que esta noche duermo afuera. Ay, qué bueno, qué gusto, ¿no? En la copla bonita decía así. Suéltalo, a ver, mío. Si mi prima fuera cuerda, ajá. Si mi prima fuera cuerda, la guitarra la pusiera. Ajá. La templaba y la templaban, que más prima fuera. Eso sí, qué bonito. Bueno, sí, entonces ahora sí vamos con Bella y Bonita. Y esto que suena y dice así a nombre de Estilo Carranguero. Panterera, fortunado esta china, tan bonita panterera, fortunado esta china, tan bonita panterera, fortunado esta china, tan bonita. Ay, ¿quién se
lado de uno como una castigadora pasa por el lado de uno como una castigadora pasa por el lado de uno como una castigadora. Castígame con una mirada más que sea. No contesta ni el saludo y a veces es mal mirada, pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada, pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada, pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada. Ay, Ya se le pasará. me voy a jugar entero, voy a ganarme esa china desde que la vi la quiero, también la llevo en mi vida desde que la vi la quiero, también la llevo en mi vida desde que la vi la quiero, también la llevo en mi vida desde que la vi la quiero, también la llevo en mi vida. Somos uno, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en el valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran voluntad.
Villanuevos con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres y sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanueva.